Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos, lo mejor de cada casa. Hoy tengo un invitado que ya hacía tiempo que no venía por aquí, con el que se puede hablar de todo asunto de índole cultural, social, todo lo que ocurre en Marbella, de historia de Marbella, de historia de nuestras cofradías. Él es pintor, también tiene una vertiente de poeta, trabajó en la banca, se llama Paco Rodríguez. Paco, bienvenido. Siempre buenas noches, muchísimas gracias por tu invitación. Como siempre te digo, sabes que es un placer venir a echar un ratito contigo de charla y hablar, como tú bien dices, de lo que se tercie. ¿Tú sigues en tu refugio de Ojén? Sigo en mi refugio de Ojén, yo le llamo jocosamente mi exilio de Ojén, aunque está al lado de Marbella, como sabes, ¿no? Pero sueño con volver de nuevo a mi patria grande. Aquella es mi patria chica segunda, pero mi patria grande, Marbella. Pero bueno, volveré. Paco, ¿qué crees tú que tiene Ojén, que ha descubierto la gente en Ojén en las últimas décadas, para todo el mundo intentar tener una segunda residencia o una primera residencia en Ojén? Pues mira, yo compré la residencia, fíjate cómo pasa el tiempo, 20 años no es nada, dice el tango. 20 años no es nada, pues hace 21 años que yo compré aquel piso, no con la intención de vivir, sino con la intención de tener un espacio donde tener mis cosas y donde pintar. Pasaron los años, o sea que aquello se convirtió ya en un lugar, digamos, permanente de trabajo. Me prejubilé en 2011, con lo cual ya tenía todo el tiempo del mundo para ir. Iba cuando me apetecía, como decía Onetti, con la literatura, dice yo. Mi relación con la literatura es una relación de amante porque escribo cuando tengo ese ímpetu. Yo también, cuando tenía el ímpetu de pintar, pues me iba las tardes que fuera o las mañanas que fuera. Y pues circunstancialmente el destino hizo que fuera ahora mismo, que espero que de forma provisional, mi lugar de residencia habitual, sí. Bueno, tú iniciaste tu carrera de pintor, digamos, generalista, por decirlo de alguna manera. De toda la vida. De toda la vida, pero hubo un momento en que te encontraste con los iconos bizantinos. Claro. Y ahí fue un antes y un después. Los iconos, o sea, hasta llegar a los iconos hubo un génesis, yo lo llamo un génesis. ¿Cuál es el siguiente? Cuando estábamos en la escuela, recuerdo perfectamente, como si lo tuviera, años. Es una pena que no lo conserve. Uno de los catecismos que tuvimos tenía en la portada un Salvator Mundi del Greco. Cierto. Yo no tenía ni idea del Greco, un niño de 7 o 8 años no tenía idea del Greco ni de nada, pero a mí me llamó la atención aquel cuadro, aquella pintura, esa expresión tan enigmática. Pues fíjate, luego me enteré de todo lo que el Greco supuso, de su trayectoria. Empezó como iconógrafo, como sabes, en Creta, y siempre tuve ese anhelo, Paco, de decir, ahondar, ¿no? Digo, voy a ahondar en este arte tan bonito, tan llamativo, y bueno, y ahí empezó todo. Y cuando ya me prejubilé, estaba ya a las puertas de la prejubilación, cuando digo, como no puedo tener un icono, me lo pinto. ¿Y cómo me lo pinto? Pues iniciándome, porque claro, estamos hablando de cosas muy concretas, muy particulares, como es la pintura en madera, el pan de oro, las veladuras, que no tienen nada que ver una veladura sobre madera a hacerla sobre lienzo. En definitiva, además fue apasionante esa etapa porque me sirvió de muchísimo. Cuando tuve la suerte de pintar la pesca milagrosa, que ya llevaba yo 4 años iniciado, pues siempre decía que la pesca milagrosa sí marcó un antes y un después, porque para llegar a la pesca milagrosa tuve que pintar todo lo que pinté antes cuando ya me vi capacitado para hacer las veladuras que lleva ese cuadro, ¿no? Ese icono. En definitiva,
el mundo de los iconos, siempre que he tenido la suerte de dar una charla, he tenido la suerte de saber transmitir ese encanto que tiene ese mundo, en tanto en cuanto que la gente te dice: Paco, qué bonito lo cuentas, de forma que nos hace que todavía tengamos ganas de que nos expliques más, ¿no? ¿Cuál es el trayecto que se sigue para hacer una obra? Un icono, desde que tú lo concibes en tu imaginación hasta que llega el proceso final, ¿qué camino se sigue? Bueno, la imaginación cuenta relativamente poco, en el sentido de que todo cuanto ya existe. Me estoy acordando del icono de la Santísima Trinidad de Rublev, de Andrei Rublev, que está considerado el icono más sagrado del arte bizantino, en tanto en cuanto que es el único que refleja las tres figuras de la Trinidad, de ahí se llama su nombre, ¿no?, la Santísima Trinidad. Pues, como te decía, todo cuanto se describe en las páginas de los iconos, porque, bueno, hay una cosa muy curiosa, no sé si lo comentamos alguna vez tú y yo, que los iconos no se pintan, los iconos se escriben. Y eso me lo dijo una iconógrafa, mi gran amiga Paqui Bautista, una cacereña, es una profesora impresionante del arte de los iconos, y ella, cuando yo tuve la suerte de conocerla, las casualidades tú sabes que no existen. Tuve la suerte de conocerla en Cáceres, pues me dijo, como apoyo a todo lo que yo hacía, que le encantó, me dio mucho ánimo, y me dijo una frase que jamás olvidaré, Paco. Me dijo: sigue escribiendo iconos, porque los iconos se escriben. Pues, como te decía, todas las páginas del Evangelio que están en el arte bizantino, pues prácticamente está todo ya mostrado. ¿Qué ocurre? Que nosotros, los iconógrafos modernos, lo único que podemos hacer es aportar, eso sí lo podemos hacer, ¿no?, nuestro sello en tanto en cuanto que, aunque copiamos un icono de un maestro antiguo, le imprimimos nuestro carácter personal. Como bien me dijo un señor que en su día, en aquella exposición del Club de Mar, pudo verlos, y era un señor ruso, y me dijo que, a pesar de las escuelas tan distintas que yo había llevado en aquella muestra, dice: veo que siempre está tu mano detrás. Eso fue una cosa muy bonita también. Porque, hombre, saber aportar lo que uno lleva dentro, a pesar de ser una obra ya, digamos, pintada anteriormente por un maestro, pues da mucha satisfacción. Bueno, cuando llega esa etapa tuya de iconógrafo, el resto de tu pintura, yo no sé si queda en un segundo plano, si sigues haciéndola, porque sé que hiciste la serie de Arquitectura Imposible, que más que pintura es dibujo. Lo de las arquitecturas imposibles, que empecé justo prácticamente un año antes que con los iconos, porque yo me prejubilé en 2011, con los iconos empecé en 2010, pues yo las arquitecturas empecé a hacerlas en 2009. Nunca había pintado, más que pintado, dibujado, aunque lleva pintura, porque es una serie con tinta y acrílico, pero nunca había pintado, digamos, ese estilo. Los dibujos infantiles estamos hablando de otra cosa, porque son dibujos que tienen la ingenuidad y el afán de conocer de un niño, pero ya esa serie que empieza como una especie de ejercicio de la mano, del pulso, pues veo que llega un momento en el que llego a pensar que se puede convertir en una serie que lleva ya más de 400 piezas. Desde 2009 estamos hablando de 15 años. En 15 años he desarrollado, sí, seguro, más de 400. En mi poder puedo tener la mitad, más o menos 200, y las otras pues las he donado, porque para mí, como te decía, es una satisfacción donar. He regalado mucho a mis amigos. Es algo muy bonito que alguien tenga un detalle tuyo. Y es una serie que nunca acabará, porque ahí sí me permite desplegar todo lo que mi imaginación es capaz de dar, en tanto en cuanto que plasmo lo que no existe, de ahí el nombre de Imposible. Decía nuestro amigo Agustín Hervá, decía una vez dice, bueno, es imposible hasta que alguien sea capaz de plasmarlo, porque yo tengo un dibujo tuyo que siempre soñé en que un arquitecto me lo hiciera realidad. Dice, o sea, que no te creas que es tan imposible. Me dijo eso. Bonito, ¿no? Muy bonito.
Bueno, hace unos días que yo te llamé, me puse en contacto contigo para que vinieses, no pudiste por un motivo de viaje, creo que era, porque coincidía con la coronación canónica de la Virgen del Carmen, y es notorio tu devoción por la Virgen del Carmen y tu vinculación, que puede que alguien no lo sepa todavía, tu vinculación estrecha desde niño con el mundo del mar. Para hablar de la Virgen del Carmen, tú y yo necesitaríamos una serie, ¿no? Pero bueno, ciñéndonos a lo que es el calendario de todo lo que ha sido esa gozosa coronación canónica de la Virgen, pues fíjate la de recuerdos que nos vamos a llevar, ¿no? Empezando por la proclamación del año jubilar, esa fecha tan bonita cuando se decreta el año jubilar, y todos los acontecimientos que ha habido, que acabaron el día de la coronación. Pues yo me quedo, personalmente me quedo con tres cosas. Una muy sentimental, que fue el conseguir el jubileo, el conseguir la indulgencia plenaria. Estuve con los romeros un día y tengo mi diploma de recuerdo. Aquello fue muy bonito porque no siempre se da, ¿no?, esa oportunidad. Luego en septiembre, en julio, me avisaron de que se iba a celebrar en septiembre una muestra colectiva con motivo de la coronación canónica, y que una serie de artistas, de pintores, íbamos a tener la ocasión de mostrar una obra que fuese alusiva a todo lo que supone, a todo lo que representa la devoción a la Virgen del Carmen y al Carmelo en general, ¿no? Me llamaron, para mí fue un orgullo, un honor, desde luego, muy bonito el que contaran conmigo, y lo primero que me vino a la cabeza fue, digo, bueno, ¿qué puedo pintar que ya no? Y pinté el escudo del Carmelo, el escudo de la Orden del Carmelo. Fui un día a mi amigo José Antonio Cazorla, diseñé un marco y le digo, José Antonio, necesito que esto me lo cortes en madera. Más pronto me lo cortó, y ya con tiempo, porque claro, como te decía que eso fue en septiembre, con tiempo, para que no hubiera ningún imprevisto, me dediqué a ir pintándolos a rato. Utilicé la misma técnica que para los iconos, la misma, es decir, pintura sobre madera, pan de oro, veladuras de color, aunque era un escudo que prácticamente no tenía por qué hacerlo, pero sí le quise, quedó para mí ese recuerdo, claro, le quise añadir la impronta de que estuviera pintado con los aditamentos de los iconos bizantinos. Y otro símbolo muy bonito, que no lo lleva el escudo del Carmelo, pero que yo sí se lo añadí como una licencia mía, un capricho personal, si quieres llamarlo así, que fue que le añadí las tres estrellas que figura siempre en un icono que representa a la Madre de Dios, a la Virgen María. Se le representa con tres estrellas, una en la frente y dos a cada lado de los hombros, y esas tres estrellas significan la Inmaculada Concepción y su concepto de Virgen antes, durante y después del parto. Entonces a ese escudo del Carmelo le añadí esas tres estrellas que no están en el escudo, pero que esa siempre, esa primera vez, bueno, y ese escudo mío lo lleva. ¿Tu primer recuerdo de la Virgen del Carmen, de la devoción de la Virgen del Carmen, de cuándo es? Mi primer recuerdo de la devoción de la Virgen del Carmen fue cuando yo me entero de que cada 16 de julio se le embarca, se le lleva por la mar, se le bendice. Tú sabes que nosotros tenemos, yo sí la tengo, y tú también, y mucha gente la tenemos, aunque luego no la practiquemos, ¿no? Tenemos esa vitola de recuerdo antiguo. Lo antiguo nunca es viejo, de que no nos podíamos bañar antes de que la Virgen bendijese las aguas. Bien, cuando ya tenemos una cierta edad, decimos, sí, es que la Virgen la mandan, la llevan, la pasean, y luego viene a tierra. Ahí es donde yo me di cuenta de que en Marbella, y como en Marbella en muchísimos sitios, no voy a decir nada nuevo, Marbella, la devoción de Marbella y el sentimiento de patronazgo de la Virgen del Carmen de Marbella, pues no solamente hacía falta que figurase en un documento eclesiástico, sino que figuraba en el lugar más importante que puede haber para una devoción cristiana, como es el corazón de los fieles. Y la Virgen del Carmen siempre ha estado en el corazón de la gente de Marbella, con lo cual
ese, como decía, ese patronazgo lo ha llevado. Y esos son mis primeros recuerdos de la devoción que luego me encargué, junto con mi devoción a mi Cristo del Amor y mi devoción a San Bernabé, fui labrando en ese pequeño huerto mental. Tu padre era pescador. Mi padre era pescador. Los descendientes, ninguno siguió vinculado al mar. Mi padre, su padre, su abuelo, por parte de mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos. Estamos hablando de una saga de las dos partes paterna y materna ligadas al mundo de la mar, al mundo de la pesca. Bien es cierto, por lo que a mi padre respecta, que lo suyo fue una cosa, digamos, no prevista. Y te explico. Él nunca pensó que se podría llegar a dedicar al mundo de la pesca. Lo que ocurre es que el padre lo metió de chiquillo del barco, que se decía. Su afán nunca fue, eso me lo contó, no tuve la suerte de hablar con él, digamos, de mayor, ¿no? Porque murió muy joven y yo era un niño, pero sí recuerdo lo poquito que me hablaba, que me decía, yo quise haber estudiado más de lo que pude, que fue muy poco, pero mi padre me metió de chiquillo del barco y ahí acabaron todas mis esperanzas de estudiar. Por eso te decía que lo de mi padre fue una cosa un poco obligada. Sin embargo, su vinculación al mundo de la mar fue hasta que él murió, ¿no? ¿Y qué te quiero decir? Pues que nosotros, mis hermanos y yo, ya solo queda Juan Miguel por desgracia, hemos tenido la mar como lo que nos contaba mi padre, pero desde un punto de vista, siempre que escribo en prosa o en verso cosas de la mar, queda un pozo de amargura, ¿no? Pero ese pozo de amargura está justificada, porque la mar es muy bonita, un atardecer, cuando estás abrazando a una mujer y ves ponerse el sol, y yo muchas veces he escrito, digo, ese mar esconde su otra cara traicionera, cuando una persona tiene que salir todos los días a pescar, a ganarse el pan de sus hijos sin saber si va a volver. Ese atardecer es tan bonito, esconden esa cara traicionera, y por eso te decía que cuando escribo muchas cosas que tienen un pozo amargo, pues recuerdo lo que me contaba mi padre, ¿no? Las noches de frío, las noches de que te calaba el chaquetón de agua, y cuando volvía a casa y ganaba lo justo para poder llenar la boca. Tú has mencionado otra faceta tuya, que es la de escribir prosa y poesía. Recuerdo tu primer poemario publicado, Cuadernos de Bitácora. Pues ya hace también 7 años que lo presenté. Pero destacaba lo del título, Cuadernos de Bitácora. No, se llamaba Rumbo al mar de los versos. Entonces, Cuadernos de Bitácora. Cuadernos de Bitácora pudo ser algo que yo le puse como subtítulo. Ya. Pero el título principal no podía ser de otra manera, Rumbo al mar de los versos, porque tuve que haberle puesto el subtítulo de Ese mar de los versos, mi padre, porque ese mar de los versos es donde allí está esperándome, ¿no? Sí, el Rumbo al mar de los versos fue un poemario que recopilé de 1974 a 2016. Recopilé lo más granado, y además me ocurrió una cosa, Iker Jiménez diría que paranormal, o tu amigo Javier Sierra diría que paranormal. Cuando hice la selección de los poemas que iba a componer ese libro, Paco, fui escogiendo y pregunté al editor que cuánto podía presentar. Me dijo más o menos el volumen que un libro de poemas puede tener. Lo fui seleccionando. Cuando lo conté, se me heló la sangre, porque había 55 poemas, que es la edad con la que murió mi padre, y te juro que yo no lo había contado. Me quedé petrificado. Los conté folio por folio, había 55 poemas. ¿Una señal? No lo sé, pero ocurrió. Volviendo a la Virgen del Carmen y su coronación canónica, ¿cómo viviste tú el 26 de octubre, el día grande?
Pues mira, el 26 de octubre, bueno, hay un antes también, que fue cuando se le nombra patrona en 2012. Claro. Aquel día jamás tampoco lo olvidaremos, ¿no? Porque como toca en la Iglesia y todo tampoco se puede hacer a la ligera, ese proceso de otorgamiento del patronazgo de la ciudad supuso un trabajo arduo de la hermandad por parte de conseguir recopilar todo lo que la Iglesia te pide para que considere que efectivamente se le debe dar esa consideración de patrona, y aquello tampoco lo podemos olvidar, ¿no? El año 2012. Y recuerdo, porque no sé por qué también me quedó ese impacto, don Juan Anaya, el recordado don Juan Anaya, aquella misma mañana cuando termina el acto, subió allí al altar, y entre las cosas que dijo, y ahora a por la coronación. Eso me acuerdo perfectamente. Dice, y ahora a por la coronación. Han transcurrido 12 años en los cuales, pues, evidentemente, la hermandad siguió trabajando para que esa coronación fuese realidad. Todo lo que ha sido, pues, no voy tampoco a detallarlo porque sería ocioso, pero ese 26 de octubre pasado culminó con el recuerdo que se queda en la retina, aunque haya medios técnicos, aunque haya fotos, vídeos, películas, me da igual. En la retina te queda cuando don Jesús Catalá sube a donde estaba la Virgen y con sus manos al Divino Infante le coloca la corona y a la Virgen le coloca la suya. Pues fíjate, ese instante queda como cuando un aficionado a los toros se queda con un muletazo de Juan Belmonte, igual. Además, ese día fue un momento para recordar emotiva y sentimentalmente a alguien que luchó como nadie, primero por el patronazgo y después por la coronación canónica, Manuel Aro. Manolo fue, yo era más chico que él, claro, Manolo tenía la edad de mi hermano Antonio, y se trataba mucho con mis hermanos, yo era como un hermano pequeño para él, y Manolo pues estuvo presente en tanto en cuanto que el año antes de morir, fíjate que ya estaban todo el preparativo hecho ya. Recuerdo que fue la última vez que pude hablar con él un rato, y él ya sabía que le pasaba algo, y con lágrimas en los ojos me dijo, esperemos que el año que viene yo te vea. Él sabía ya que no iba a estar. O sea que Manolo Aro siempre, claro, cómo no va a estar ahí, estuvo en cuerpo y alma, como tantos pescadores, como mi padre, como todo. Ese día estábamos los que estábamos allí y muchísima gente que estaba, no presencialmente, pero sí su aura. Tu aspecto espiritual, que queda reflejado en esa devoción por la Virgen del Carmen, pero que es más amplio porque tú a tu manera eres un cofrade, quizás no el cofrade típico o más convencional, pero llevas toda tu vida también vinculados, por ejemplo, al Cristo del Amor. ¿Tú te acuerdas que nuestros recuerdos de cuando éramos niños, pues era, bueno, había dos fechas, la feria y la Semana Santa, pero la Semana Santa la vivíamos de una manera muy peculiar porque cuando yo todavía no salía en el Cristo del Amor, te estoy hablando, yo salí con 10 años por primera vez, pues sería con 7, 8 años, siempre también, por un azar, llámalo como quieras, el Cristo del Amor siempre estuvo presente en mi vida. El Jueves Santo para mí era muy significativo, aun siendo un niño, era un día muy importante que me llamaba mucho la atención, y cuando le pedí a mi madre que me hiciera el nazareno de la Semana Santa, pues yo le dije, llévame y apúntame en el Cristo del Amor. El Cristo del Amor va ligado a mí, digamos, de manera continua desde el año 68, tenía yo 10 años, nunca he perdido esa devoción, la conservo gracias a Dios, Dios quiera que hasta mis últimos días, y es una hermandad que me ha procurado muchísimos ratos de orgullo, de recuerdo, de vivencia, de confraternidad con muchos amigos que ya no están, tantos que se han ido y otros que gozosamente están. O sea que
la Virgen del Carmen, el Cristo del Amor, San Bernabé un poco más tardío, pero también llegó, porque como bien sabes, se retoma en Marbella la Constitución como cofradía, formalmente se constituye en 1981, cuando aquellos 12 más 1 deciden de retomar de nuevo la devoción a San Bernabé en tanto en cuanto que sacarlo, y aquella frase famosa que dijo don Francisco Chamendi de: si conseguís ponerme en la calle 200 personas, os dejo que saquéis a San Bernabé. Yo creo que aquella primera vez que salió San Bernabé, creo que fueron más de 200 personas las que estuvieron en la calle. O sea que don Francisco se quedó, supongo que bastante sorprendido de que, bueno, esta gente no solamente han sabido aglutinar más de 200, sino que creo que sobrepasarían seguro las 2000. Bueno, siempre se habla, yo creo que hay que recordarlo frecuentemente, que la media de edad de los romeros de San Bernabé es un poco elevada. Necesita esa hermandad. No solo de San Bernabé, ¿eh? Bueno, en general. En general, pero digamos que las cofradías de Pasión, por ejemplo, acostumbran a tener la guardería. No sé yo hasta qué punto en San Bernabé se renueva. En San Bernabé, bueno, siempre se habló. Fíjate que yo fui hermano mayor en 2006 hasta 2010, pero fui hermano años antes, ¿no? Y esa inquietud, esa queja no fue inquietud. Esa inquietud de que había que tener siempre esa renovación constante, la tuvimos siempre. Hay fotos de la época, no ya de la fundación, ¿no?, sino de los años posteriores, de muchísima gente que por edad ya o se han ido o no pueden salir. Y gente que en aquel entonces tenían 30 años, ahora resulta que tienen 80 o 40 o 70 y muchos. Y van entrando todos los años, van entrando personas nuevas, hermanos nuevos, con una media de edad no muy alta, la verdad, no muy alta, pero tenemos un grupo joven no muy numeroso como puede tener otras hermandades, pero esa inquietud está en que no podemos bajar la guardia nunca. A ver, fíjate nosotros, ¿no? Nosotros ya tenemos una cierta edad, nosotros somos muy jóvenes todavía, pero tenemos ya una cierta edad. Cuando yo empiezo con la devoción a San Bernabé, ahora, pues gente que en aquel entonces tenía 50 años, pues ahora, pues lo mismo, ahora ya nosotros tenemos la edad que tenemos y estamos viendo que detrás tienen que venir arreando los que, gracias a Dios, van llegando cada año. O sea que no lo descuidamos, te aseguro que no lo descuidamos. ¿Cuántos iconos llevas pintados? ¿Perdón? ¿Cuántos iconos has pintado? ¿Iconos? Sí. Yo llevo pintados, redondeando, 150. 150. Cuando yo en 2014 preparé la exposición del Museo de Ojén, del Museo del Molino, llevaba yo 4 años pintando. Fue una cosa también muy importante porque, claro, los que yo presenté en 2013, que fue una especie como de homenaje en sí al arte bizantino, porque fueron muchas escuelas las que yo allí presenté, pero ya la de 2014, que fue una exposición de consolidación, allí sí ya me explayé en el sentido de que ese verano previo preparé una serie, entre ellas La Pesca Milagrosa, una serie de iconos que no estaban en la primera, y sí conseguí aglutinar la cantidad suficiente como para que ya aquello tomara el talante que cogió en cuanto a cantidad, ¿no? Y desde 2014, que estamos hablando de 10 años, pues sí, superan los 150 seguro, Paco. Cuando tú te pones a pintar, a hacer un icono o cualquier otro tipo de pintura, pero hablamos ahora de un icono, tú te aíslas del mundo, tu problemática vital, tu problemática social, eso queda fuera, hay como un cortafuego, como un cortafuego tu actividad. Me fui enterando de muchas cosas y las que me quedan por conocer, ¿no? Me fui enterando del ritual que hay que hacer para pintar un icono, porque no es pintar una pintura normal al uso, ¿no? Es una pintura trascendente, una pintura que te pone en contacto con lo elevado, y resulta que en cada sesión de pintura hay que encender una vela, rezar una oración,
una oración específica que hay para ese momento en el cual se le pide ayuda a Dios de que te permita terminar el icono. El icono no se pinta en una sola sesión, se pinta en varias, y entonces en esa oración, como te decía, le pides ayuda a Dios para que en la siguiente sesión tú estés vivo y lo puedas terminar. Y cuando lo terminas, ¿qué ocurre? Ahí sí pasa como en la pintura tradicional, que ya estás pensando en el siguiente. Estás pensando en el siguiente icono, ¿no? Nunca se llevan 2 o 3 iconos a la vez, no se debe, pero sí, cuando terminas uno, ya estás deseando empezar el otro. Y sí, los problemas se quedan fuera, los vericuetos se quedan fuera, y se produce un diálogo interior entre lo místico. Lo profano no tiene cabida, lo místico y lo terrestre. Profano no me gusta. La mística de arriba, lo terrestre de abajo, en tanto en cuanto que escribes, que no pintas, ¿no? Escribes en una superficie una página del Evangelio, y esos problemas, lo que te pueda pasar, lo que te puede ocurrir, es que simplemente se le olvida a uno, Paco. Se le olvida. Entiendo que dependerá del tamaño del icono, pero ¿cuántas sesiones más o menos te lleva a hacer uno? Influye mucho el tamaño, aunque siempre procuro que tenga siempre el mismo tamaño. O sea, normalmente suele ser 50 por 40 o 70 por 50, son medidas estándares, aunque el icono, una de las ventajas que tiene es que la medida no está limitada y el soporte tampoco. Un icono se puede representar sobre un lienzo, sobre madera, sobre un fresco de pared. De hecho, las iglesias bizantinas, todas las pinturas son al fresco, más los iconos que pueda llevar, ¿no? Pero que ya te digo, las medidas suelen ser las mismas. Y un icono de 50 por 70 más o menos me puede llevar en horas, 80, 90 horas, a razón de 6 o 7 diarias. Pues imagínate, 2 semanas, 3 semanas. Ahora precisamente se cumplen 10 años del bazar, aquel bazar de Cáritas de 2014, cuando doné 2 iconos bizantinos que pinté. Fíjate que un icono se tarda esas horas que te he dicho, y en 3 días conseguí pintar 2. Pero claro, la paliza que me pegué mereció la pena. Primero porque era para una causa justificada y noble, como era colaborar con la labor de Cáritas. Y segundo, yo me iba al bazar de Cáritas a las 9 de la mañana y estaba hasta que cerraba, que no sé si era a las 10 de la noche, no recuerdo bien. O sea, estábamos hablando de 13 horas diarias con un pequeño intervalo para comer, para tomar un café, y cuando venían amigos como tú a verme, era lo único que podía descansar. Pues en esos 3 días conseguí pintar 2 iconos, un Pantocrátor y un Theotokos. El esfuerzo mereció la pena, el trabajo mereció la pena, y te lo digo porque te das cuenta de que cuando quieres acabar algo no existe el tiempo, no existe, todo se vuelve fácil, y parece como que Dios también te ayuda y te dice, bueno, lo vas a acabar y vas a tener esa suerte. Es una paliza que no se da siempre, porque tampoco tienes prisa en terminar el icono, pero aquella satisfacción personal quise tenerla. ¿Y esos 150 iconos que tú has hecho, dónde están? Quiere decir, ¿cómo se han distribuido? Aparte de los que ya no tengo, porque o bien los he regalado o los he donado, en mi poder puedo tener aproximadamente 90 iconos. 90 los conservo. Entonces, en mi casa, en mi casa de Ojén, están expuestos una gran parte de ellos, porque claro, aprovechando las paredes, pues el que llega a mi casa a verlo, inclusive tengo fotos lógicamente, pues está viendo que aquello no es una casa, aquello es un museo, porque no hay centímetros de las paredes donde no tenga colocado un icono. Y cuando llegan a verlo a casa, como te decía, pues están viendo lo más granado de mi producción, lo están viendo allí, incluida la pesca milagrosa. Nunca me canso de repetirla. Fue muy importante. Cuando veo que ya estaba yo facultado para además,
la pesca milagrosa. ¿Qué otro nombre podía tener el icono? La pesca milagrosa. Ahí estaba Marbella, y fíjate que no, el icono no, evidentemente no refleja Marbella, pero estaba Marbella, estaba la mar y estaba mi padre. Como artista, como pintor, ¿tus referencias cuáles han sido? ¿Hay algunos autores, algunos artistas que, digamos, tú sientes debilidad por ellos? Siempre, una vez me lo preguntaste en una entrevista para prensa, yo no he cambiado en 40 años o más de 40 años, que prácticamente me vengo dedicando de forma estable. Siempre contesto invariablemente que es Salvador Dalí. Siempre. Luego están los demás. Pero la obra de Salvador Dalí ha formado parte de mi vida. Siempre. Esos cuadros, cuando volvemos a lo mismo, cuando yo era pequeñito, uno de los cuadros que siempre tuve presente fue el Discóbolo, que lo tenía el rey emérito, don Juan Carlos, creo que lo tenía en su despacho, regalo de Dalí. Pues siempre, a ver, el Discóbolo de Mirón, la escultura griega clásica, la versión que te hace surrealista Salvador Dalí, y oye, siempre tuve desde chico, yo tendríamos también eso, 12 o 13 años, y siempre me fijé en ese cuadro. Luego ya, pues Dalí, toda su obra, el Cristo de San Juan de la Cruz, no tengo por qué ocultarlo, porque tampoco es una cosa. El Cristo de San Juan de la Cruz está en el cabecero de mi cama, una reproducción, claro, pero en el cabecero de mi cama yo tengo el Cristo de San Juan de la Cruz. Fíjate si es importante la obra en general, ¿no? La obra en general de Salvador Dalí para este que te habla. Tú tuviste una etapa como pintor abstracto, claro. Nada figurativo, pero esa faceta la dejaste, ¿no? Sí, esa investigación la dejé. Yo quería ver cómo era eso. Evidentemente, el afán por conocer nunca se me va a quitar, nunca voy a perder esa inquietud, pero esos cuadros que yo los conservo casi todos, los conservo casi todos. Esa fase experimental que yo tuve para mí fue muy bonita, porque muchas de las cosas que yo experimenté y practiqué luego me sirvieron en la pintura de icono, fíjate, aunque te parezca una barbaridad, pero yo en aquel entonces experimentaba mucho con ceras. Las ceras se utilizaban mucho con tela, con gasa. La gasa, con la cera tibia, se aplicaba sobre papel de una manera que la impronta que dejaba era no una veladura, pero dejaba una transparencia debajo del color que tenía. ¿Te quieres creer que todo eso me sirvió para la veladura de los iconos? Pues créetelo que me sirvió. Y esa etapa de la época abstracta, de alguna manera a mí me enriqueció. A mí me enriqueció. Tu capacidad creativa, ¿cómo la han analizado o aceptado o compartido contigo tus hijos? Mis hijos mis hijos no la han sabido heredar. Mis hijos ninguno. Carlos, el mayor, Carlos tiene, por su formación académica, ¿no?, tiene mucha inquietud en el tema cultural, en el tema en general, la literatura sobre todo. Él hizo filología inglesa, y el arte también le gusta, ¿no? Pero de ahí a tampoco te creas que es una cosa que yo también me preocupé mucho en cultivar, ¿no? Es decir, yo no fui un padre que les obligó, pues tú tienes que, no, nunca ellos te lo pueden decir, ¿no? Nunca le esforcé a nada. Lo que les gusta o no les gusta ha sido porque ellos lo han desarrollado. Carlos sí, pero Juan el pequeño, Juan lo utiliza un poco, digamos, transversalmente. Sí le gusta mucho a Juan los viajes. Eso sí lo he conseguido, que aprenda a valorar los lugares donde ve. Siempre, papá, he estado en este museo, he visto esta catedral,
Oye, bueno, a lo mejor, pero en cuanto a que haya querido que yo siguieran mis pasos, bueno, en el mundo del arte ha habido muy pocos ejemplos, ¿no? Pero no me he preocupado de eso, Paco. Justamente una constante en tu trayectoria son los viajes culturales. ¿Perdón? Los viajes culturales son una constante en tu trayectoria. Sí, sí. Tú frecuentemente visitas lugares. Sí. ¿Te refieres a lo de las visitas de la ermita y eso? Me refiero a visitas que contigo uno contacta y un día está, pues qué sé yo, has ido a Salamanca a visitar la catedral o estás en otro lugar de España. O sea, que te gusta visitar lugares y analizar artísticamente lo que ves. Sí, sí. Eso siempre, bueno, esa inquietud siempre hay que saber transmitirla, ¿no? El tener esa inquietud de que recuerdes luego los sitios que has visitado, los sitios que has vivido. A mí me queda una lista de espera enorme de sitios que ver, aunque tengo todavía una cierta edad, joven, pero me queda una lista enorme, me faltan muchísimas cosas. Pero también tiene que tener en cuenta que también muchos sitios los he vuelto a ver porque la primera vez no consigue sacarle todo el partido y lo he revisitado muchas veces, pero la lista de espera mía es muy grande. Como lector, autores, libros y autores. ¿Libros y autores? Me lo pones muy difícil, no sabría decirte, ¿no? Porque los libros que uno lee de joven no son los mismos que uno lee ya de adulto, ni la preparación es la misma, ni la forma de ver la vida, ¿no? Pero siempre me he quedado, por no decirte títulos, he leído muy poca novela en comparación con los ensayos. He leído más ensayo y biografía que novela. Y me estoy acordando de una anécdota que le preguntaron una vez a María Kodama, la viuda de Borges. No lo digo por justificación mía de que he leído poca novela, ¿no? Pero sí como una cosa simpática. Le preguntaron a María Kodama: María, ¿Borges no leía novela? Dice: no, Borges nunca leía novela. Y la pregunta siguiente: ¿y por qué? Dice: bueno, Borges no leía novela porque en la página 15 aparecían candelabros, cortinas. Entonces, claro, decía, Borges le gustaba que lo que tú contaras, que lo que tú leyeras, digamos que fueras al grano, ¿no? En mi caso concreto, por eso me he acordado de esa anécdota, en mi caso concreto era que el mundo de la banca te ocupaba tanto tiempo que lo que disponía yo de tiempo libre para dedicarlo a la lectura, prefería dedicarlo al ensayo, porque en el ensayo yo creía que podría aprender más que de lo que te pueda dar una novela, que una novela te puede dar, desde luego, muchísimas dotes de conocimiento, pero el ensayo, lo que una persona escribe a modo de ensayo, pues a mí yo consideré que a mí me podía aportar mucho más. Sí. Nosotros hemos hablado más de una vez de cine, de hecho hemos comentado alguna que otra película, y ese sí es un ámbito que yo creo que a ti te ha atraído mucho y que ha sacado muchas consecuencias de películas que has visto. Te refieres al mundo del cine con la pintura, ¿no? Exacto. Pues fíjate que Víctor Erice, El Sur, de la cortísima producción que tiene Víctor Erice, como sabéis, le hizo El Sol del Membrillo a Antonio López. Para mí fue una cosa sagrada, ¿no? Primero por dejarse desnudar pictóricamente a Antonio con permitir que Víctor le hiciera una película, ¿no? De lo que es la génesis y todo el proceso de pintar ese membrillo en el jardín de su casa. Pero vamos, salvando esa película, pues si me tuviera que quedar con alguna, probablemente sería El loco del pelo rojo, aquella famosa de Vincente Minnelli y Kirk Douglas interpretando al loco del pelo rojo, que fue Vincent Van Gogh. Es una película donde Anthony Quinn hace de Gauguin, que aparece 10 minutos y ganó el Oscar. De la época actual me refiero a los últimos 10 años, hay otra obra maestra muy buena del mundo de la pintura. Prácticamente es la película es una excusa, el soporte fílmico es una excusa para lo que te voy a decir, ¿no? La película Mr. Turner,
refleja lo que ese hombre fue capaz de plasmar. Volvemos a lo mismo de antes de la pintura del Greco. Los cuadros de Turner siempre, desde que yo era pequeñito, a mí la atmósfera de los cuadros de Turner, la temática en general de esa pintura de Turner entronca muchísimo con el arte bizantino. Mucho. Pero es impresionista. Claro, pero las veladuras, esos cambios tenues de color, eso se aplica en el arte bizantino. No digo que esté ligado, ¿no? Y a mí me llamó la atención de cómo ese hombre utilizaba el color, utilizaba la veladura. Cuando sale la película Mr. Turner, no dudé evidentemente en verla y en conservarla, pero ya te digo, títulos de la película de Modigliani es muy buena. La película de Modigliani es buenísima. ¿Por qué? Porque, volviendo a que la excusa del tema es la pintura, en esa película se refleja todo lo que la mente atormentada de un pintor puede dar de sí cuando la vida no te trata como tú quieres. Bueno, inclusive si me apuras, hasta Moulin Rouge con Toulouse-Lautrec. Cuando Toulouse-Lautrec en la película, Toulouse-Lautrec se deja ver con lo que ese hombre pasó, a pesar de no tener nunca problemas económicos, pero sí el mundo del cine ha sabido captar esa faceta, la ha sabido captar muy bien. El protagonista era José Ferrer. José Ferrer. Había hecho también de Cyrano de Bergerac. Hizo Cyrano de Bergerac también. Y de Arabia también hacía un papel. Que, por cierto, a mí, como tú sabes que me gusta tanto ver el cómo se hizo en las películas y como tal, pues para mí me resultó muy curioso las escenas en la claro, José Ferrer, que tenía una estatura normal, había planos de la película que tenía que aparentar como que tenía una estatura de no más de 1,5 metros, y los planos de cómo el director conseguía que la imagen, el espectador se creyera que el actor tenía la estatura que tenía, jugando con los encuadres de cámara, ¿no? Y la serie que se hizo, creo que fue Canal Plus, que la hizo en varias series de Picasso. Lo hizo Antonio Banderas, como tú te acordarás. Sí, sí. Otra obra maestra. ¿Y qué decir de Goya en Burdeos, de Carlos Saura? Las mujeres de Picasso. Hubo una serie que se hizo Canal Sur de los jóvenes, del joven Picasso, en el cual se habla de las mujeres de Picasso. Sí, creo que ahí aparecía Tony Zenet, era uno de los intérpretes, el cantante, actor, aparecía en esa. En definitiva, sí, como te decía, el mundo del cine se ha preocupado de que todo lo que ha sido el mundo de la pintura. Falta todavía la película con mayúsculas del mundo de la pintura, probablemente. Y probablemente no se dé, bueno, eso nunca se sabe. Hace poco vi una autobiográfica de lo que fue la obra de Caravaggio, el personaje de Caravaggio, y está todavía en la plataforma, está todavía emitiéndose. También otro personaje portentoso. Y de Leonardo se ha hecho muchas cosas. Hay una serie de los años 70 que lo hizo la RAI italiana, en la cual se plasmó la vida completa de la vida de Leonardo. Pero vamos, ya te digo, la gran película todavía está por llegar, es probable. Estoy pensando en El tormento y el éxtasis, sobre Miguel Ángel Buonarroti. El tormento y el éxtasis la hizo Charlton Heston y Rex Harrison. Esa fue también otra película muy concreta, porque fue el momento en el que le encarga el tema de la pintura de la Capilla Sixtina, y aquella famosa frase de cuando el Papa Julio II iba a ver la estancia, que era el único que tenía permiso para entrar, y desde abajo, ¿cuándo lo vas a terminar? Y le decía a Miguel Ángel, cuando lo acabe. Fíjate, ¿cuándo lo vas a terminar? Cuando lo acabe. Claro, Julio le decía, es que me voy a morir y no lo vas a acabar. Él imperturbablemente respondía, cuando lo acabe. Esa película también es verdad, ¿no? Esa película fue... Pero como estamos hablando de temas muy concretos, de personajes o de tal, esa película que fuese capaz
de ahondar en lo que, a lo mejor estoy hablando de una barbaridad, sería imposible, ¿no?, conseguir esa obra maestra del mundo del arte. Ya sabes tú que en el mundo zen, decía Tapie, dice la máxima consecución de lo trascendental del zen es conseguir una obra maestra con una sola pincelada, ¿no? Conseguir hacer una película que fuese capaz de englobar todo lo que el mundo del arte es, no sé, igual es imposible. Imposible no hay nada. O como decía también aquella frase, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Tú crees, Paco, que se ha hecho la película definitiva sobre Goya? De Goya, la última que yo recuerdo que se hizo fue Los fantasmas de Goya, que la hizo Milos Forman. Sí, la de Milos Forman. Evidentemente una fantasía, ¿no? Una fantasía en cuanto al personaje de uno de los cuadros de Goya, de esta chica que él retrata. Se inventa todo lo que, igual que se inventó con Amadeus, se inventó aquella falsa rivalidad, bueno, no ya rivalidad entre Salieri y Mozart, sino en que Salieri fuese el culpable de que Mozart, que prácticamente se lo cargó, vamos, ¿no? Como que lo quitó de en medio para que no le hiciera sombra. A pesar de todo, a pesar de la imagen que Milos Forman transmite de Antonio Salieri, se recuperó a ese músico, a ese compositor prácticamente olvidado, y hoy día mucha gente conoce a Salieri con una música extraordinaria que tiene este hombre, gracias a la película de Milos Forman. Efectivamente, en la película Amadeus se encarga de que en la Viena de aquel entonces, el más importante músico era Antonio Salieri. Milos Forman se encarga de rescatarlo. Pero bueno, volviendo al tema de Goya, la última que yo recuerdo fue Los fantasmas de Goya, pero hay dos series españolas muy buenas, dos series y una película, te explico. La serie que hizo Paco Raval, la serie que hizo Enric Majó, fueron series buenísimas, porque claro, estamos hablando de que una biografía de ese calado requería no una película. Y luego estaba Goya en Burdeos, me estoy acordando ahora, de Carlos Saura, buenísima, una obra, para mí una obra maestra, porque ya solo la fotografía de Vittorio Storaro, ya solo eso merece la pena ver la película. Con un Paco Raval soberbio. Y José Coronado, que hace el papel de joven. Maribel Verdú. El papel de joven, y por eso decía que no quería que se me olvidara Volaverunt. Volaverunt, sí. Volaverunt, en la cual Volaverunt, como sabes, se trata la intriga, claro, es un thriller, de la causa de la muerte de la duquesa de Alba, ¿no?, que se fue envenenada. Y claro, Goya, el papel de Goya es un papel muy importante, porque Goya como quedaba como que no que, pero que conocía las causas del motivo, del por qué a su querida Cayetana la mataron. Me estoy acordando, sin que venga, o sí viene a cuento, ese famoso cuadro de Cayetana vestida de mantilla, y en el albero ella está señalando con el dedo al suelo, y en el albero pone solo Goya. Sí. Qué bonito, Paco. Pues has mencionado películas que yo creo que son grandes películas. Y a todo esto, ¿qué banda sonora le ponemos? ¿Qué música es la que a ti te puede servir como fondo, como subrayado cuando tú estás creando? Sin discusión ninguna. Vamos, hasta ahora, ¿no? Si llega alguien que supere eso, pues lo diré, Ennio Morricone. Sin discusión ninguna. Hay un documental no, una película se llama Ennio Maestro o algo de eso así. Es de estas películas que cuando se acaba dices tú, pero se ha acabado ya, porque todo lo que uno quería ya saber de la música de Ennio Morricone, lo que le costó a ese hombre ser reconocido, de pasar de los spaghetti western de la música, bueno, fíjate que estamos hablando de obras maestras, ¿no? Desde La muerte tenía un precio, todo, hasta que llega a Érase una vez en el oeste, La misión, y dentro de La misión el oboe de Gabriel's oboe. Pienso, cada vez que escucho yo esa pieza, Paco, pienso, ¿cómo no va a estar Dios detrás de eso? Yo no me puedo creer, en mi cabeza no cabe que Ennio Morricone, ni Amadeus Mozart, ni Ludwig van Beethoven sean capaces de sacar eso en un pentagrama
si por detrás no hay una mano que te la dicta. Y cuando Morricone escribe el oboe de Gabriel, si Dios no estaba por medio, que me aspen, como dice el otro. Superar eso es imposible. Y a Morricone le cupo ese honor, ¿no? El conseguir esa banda sonora, y en general, ¿no? En general la música de Ennio Morricone, para mí, yo me quedaría con la trayectoria, con la filmografía, el esfuerzo, el sacrificio, la incomprensión y sobre todo, Paco, la fe en uno mismo. Si hay un ejemplo de alguien que te puede dar ese sentido de que no dejes nunca, no te rindas, no desfallezcas, cree en lo tuyo y sé capaz de transmitirlo a los demás, pues ahí tienes a Ennio Morricone. El valor que tuvo ese hombre de decir, tengo que conseguirlo, lo consiguió, y bueno, hace poco que murió, por desgracia, pero te aseguro que ya en vida era un clásico, pero será un clásico, pero por merecimiento propio. ¿Y qué fuerza de voluntad hace falta, qué grado de dedicación y atención para aprender a hablar inglés sin ir al país de origen, sin ir al Reino Unido, sencillamente practicándolo? Lo digo porque tú lo hiciste. Tener un padre que creyó siempre en mí, que fue capaz de pagarme el pobre con tanto esfuerzo las clases de inglés, de conseguir que su niño supiera lo que aprendió en aquel entonces. Tú sabes que a mí me enseñó inglés don José Rivera. Y el año que murió mi padre, yo estuve aquel año, también lo hemos hablado muchas veces, estuve todo el verano practicando en Valdecanto. Y ahí fue donde yo me solté, a fuerza de esfuerzo, a fuerza de no cortarme, de no, a pesar de mi timidez, no dejar paso a que me venciera esa, que me coartara, y llegar a soltarme en el sentido de que cuando yo ya llego al banco, mi capacidad de inglés estaba totalmente ya. Y bueno, y había días que inclusive yo hablaba más inglés que español, pero por la zona, ¿no? Estaba en la zona de todos los clientes extranjeros, y prácticamente se convirtió en una segunda lengua. Has mencionado a don José Rivera, que además de inglés hablaba francés, esperanto. Esperanto, efectivamente. Y tocaba el piano. Bueno, yo a su modo era también un poco renacentista el hombre, totalmente, ¿no? Porque era un hombre que también tenía una inquietud innata, ¿no? En todo. Él le dio clase a mi hermano Juan Miguel. También. Y yo lo recuerdo de muchas tardes de ir con él a su casa, por eso me acuerdo del piano, y de su interés. A mí, cuando me daba clases, había muchas cosas que me explicaba, un poquito en petit comité, ¿no? Como diciendo, quiero que él entienda algo. No solamente me enseñaba a traducir una frase, sino a conocer los entresijos de las frases gramaticales, e incluso me hablaba de sociología, de la vida inglesa de aquella época. ¿Y qué quiere que te diga? Pues me lo quedo en mi memoria, porque esos recuerdos jamás se me van a olvidar. Pues estamos ya en el final de esta charla. Tú has visto lo breve que se hace, ¿verdad? Un ratito, como hablamos de temas que nos interesa, yo espero que a nuestra audiencia... Y no lo hemos tocado todo, ¿eh? No, se puede... Bueno, nos podrían traer aquí una pizza, podríamos seguir hablando y decir parte primera, parte segunda, porque sabes que hablar contigo, dialogar contigo, pues es que no pasa el tiempo. Bueno, finalmente por hoy, ¿vamos a ver tu obra expuesta próximamente o no hay nada al respecto? Próximamente no tengo previsto nada, Paco. Próximamente no tengo previsto nada. Si acaso, y eso sí que lo tengo que conseguir, si Dios quiere y me da fuerza es una forma de hablar, ¿no? Porque tengo material para publicar ese segundo poemario que tengo ilusión en hacer, y si Dios quiere, en la próxima Feria del Libro del verano 2025 se va a presentar el segundo poemario, que inclusive ya le tengo puesto título, y soñar es gratis, Paco.
Le tengo puesto título, tengo puesta la portada, lo tengo puesto todo, el material, y solo falta, ¿no?, eso que se llama imprenta, que es hacerlo en papel y conseguir que el año que viene tengamos el segundo poemario. Y en cuanto a exposiciones propiamente dichas, sí, ahora sí hablando en serio, tengo una que tratar, que va a ser, si Dios quiere, en el Hotel Lima, y ahí voy a llevar mis arquitecturas. Pues solamente te puedo decir, cinematográficamente hablando, que la fuerza te acompañe. Que la fuerza nos acompañe, Paco, porque tú y yo tenemos que seguir con nuestros espectadores, tenemos que seguir muchísimos años disfrutando de contarnos nuestras vivencias. Será un placer. Que así sea. Pues nada, por hoy hemos terminado lo mejor de cada casa. Gracias por haber estado ahí. La próxima semana espero que más. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa.